Entonces, son patologías más que la vemos en la consulta. Estas son patologías más de la consulta externa, pero que están muy relacionadas con lo que ya dijimos, con el coraje, con el dolor femenino. Pues vamos a ver tres cosas. Vamos a ver esta parte de dispepsia, vamos a ver algo de gastritis y vamos a ver vamos a hablar de las tres cosas, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es dispepsia? Ustedes van a ver la primera manifestación que se tiene el paciente cuando va a la consulta. Dice, me duele el epigastrio, tengo dolor en el epigastrio, dice, tiene gastritis. Lo primero que uno dice es, tiene gastritis, ¿ya? Y hay una cosa que vamos a aclarar: el diagnóstico de gastritis es un diagnóstico histológico, ¿ya? No es a priori si es gastritis, puede que sea, ¿ya? Pero se quiere confirmación histológica. Entonces, la mejor definición y el mejor diagnóstico a priori de momento va a ser dispepsia, ¿ya? Entonces tengo que ser, ¿por qué dolor en el epigastrio? Primero me toca dispepsia, ¿ya? Porque puede que la dispepsia sea secundaria a una gastritis, o una úlcera, o un cáncer, eso lo vamos a ver enseguida, pero lo primero es dispepsia, ¿ya? ¿Qué dice el concepto? Siempre decía, tenemos que saber cuál es el concepto de dispepsia, ¿ya? Y esta es la definición universal que dice: es dolor, mire, dolor o ardor en el epigastrio, ¿ya? Dice, puede haber plenitud postprandial, puede haber saciedad temprana, dice, en relación, frecuentemente está relacionado esto con la ingesta. Si el paciente ingiere algo, de repente tiene dolor o ardor en el epigastrio, tiene plenitud o tiene sexualidad precoz, llenura precoz, pero este cuadro tiene que ser de un mes de evolución. Si cumple estos criterios, está la definición de dispepsia. Dolor o ardor relacionado frecuentemente con los alimentos puede caracterizarse por plenitud postprandial, saciedad precoz. Pues digo, wow, hay algún problema en esto. Y viene de ahí la palabra, dice, ¿qué significa dis? Mal, tal, dispepsia, digestión. O sea, voy a tener una mala digestión. La pregunta es, ¿por qué tengo una mala digestión? ¿Por qué este paciente está presentando estos síntomas? ¿Cuál será la causa? Entonces, si mi paciente tiene dolor, y como todos los pacientes tienen con dolor, ardor en el epigastrio, ¿ya? Entonces, a priori mi diagnóstico va a ser dispepsia. Entonces, cambio, no va a ser gastritis, ¿ya? Cuidado, eso es primero eso, no va a ser gastritis, va a ser dispepsia, ¿ya? Voy a ver después, mi paciente tendrá plenitud postprandial, tendrá saciedad precoz. Vamos a ver que estos síntomas son fundamentales, ¿ya? ¿Qué es? Pero ¿qué traduce? O sea, por ejemplo, si este dolor estuviese asociado a plenitud postprandial, ¿cuál es su traducción clínica? Por ejemplo, después de la ingesta, todos tenemos plenitud postprandial. No es decir, todos estamos llenitos, ataditos, estamos con plenitud postprandial. Pero ¿qué es lo diferente en relación a, digamos, a lo fisiológico de lo patológico? Que la plenitud postprandial es permanente, es de 24 horas. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, la plenitud de nosotros, ¿cuánto tiempo dura? Máximo 3 a 4, ¿no? Depende del tipo de alimento. Si es sopa, líquidos, 2 horas, digamos, ¿no? Pero si es sólido, de 3 a 4 horas. Yo me promedio 3 horas. La plenitud debe durar ese tiempo. Y después, pues, no sé, ya siento otra vez, quiero comer algo, ¿no? Ya no tengo plenitud. Pero en este caso, esa plenitud ya es de 24 horas. ¿Pero qué traduce? Esto me interesa en la práctica. Si yo tengo plenitud, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué creen que está pasando? Tengo plenitud. O sea, estoy viendo todo el día. ¿Qué significa? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Dónde estaría el problema? En el estómago. Porque tiene dolor en el estómago, tiene ardor en el estómago, puede tener distensión, ¿no? Pero la distensión asociada a la plenitud, ¿ya? Otra es la distensión abdominal, ¿no? Pero esta es la distensión, o sea, plenitud postprandial localizada en el epigastrio. ¿Pero qué traduce esto? Que digamos que yo tenga plenitud 24 horas o que yo tenga una saciedad temprana, es decir, ¿cómo algo ya está lleno? Total, no sé qué pasa, pero ¿cómo algo ya está lleno? ¿Qué traduce esto? En la práctica. ¿Qué traduce?
problema de vaciamiento. El estómago normalmente tiene que vaciarse en 3 horas. Si el problema no es, esto está alterado, ¿ya? Entonces el paciente va a tener estos síntomas. Plenitud. ¿Y cuál es la cosa que altera, digamos, el vaciamiento? Cualquier lesión que está localizada en ano, ¿ya? O en la primera porción del duodeno, que puede ser cáncer. Es cáncer. Imagínense eso. ¿Qué significa? ¿Sabes qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué implica en la conducta, en el diagnóstico? Dices, doctor, mi paciente tiene un problema de alimentación. Si esto le sumas, por ejemplo, prendí postprandial, se hace temprano, pérdida de peso, ¿has hecho el diagnóstico? Cáncer de estómago, cáncer de ano. Ya has hecho el diagnóstico. Entonces, yo tengo que saber, ¿por qué hago énfasis en esto, chicos? Porque la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta vienen por esto. Doctores, tengo dolor, ardor, que cuando como siento que el estómago lo siento lleno. Pero para nosotros, ¿qué va a ser? Plenitud. ¿Ya? Como, apenas como poco y ya estoy lleno. Saciedad temprana, saciedad precoz. Me harto rápido, o sea, con poca comida estoy lleno. Y después, si a eso le suman, por ejemplo, vómito, ¿cuál es el diagnóstico? Si a eso le sumamos vómito, plenitud, saciedad y vómito, eso. Ahí estoy confirmando que el paciente no puede, tiene un problema severo de crecimiento, porque el paciente ya lo está devolviendo, con el vómito. Miren, cada síntoma asociado implica algo. Eso es lo más importante. A mí no me interesa que sorprenda de memoria. O sea, tengo que decir, sí, eso, dolor, tomas de bolsa y listo. No sirve. No sirve. Tiene que ser, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Qué me indica? ¿En qué puedo sospechar? Entonces, si le voy sumando estos síntomas, el diagnóstico va saliendo. Ya va saliendo. Y le digo que esto es la clave de todo. Si usted le da una información clara a la inteligencia artificial, se lo va a dar diagnóstico. Pero si sabe que lo que le están dando. Pero si no sabe lo que le están dando y le dan otros síntomas inespecíficos, ya, el diagnóstico va a ser erróneo. La inteligencia sí ayuda en la precisión del diagnóstico. Te dice, doctor, mire, tu paciente puede tener esto, pero te sugiero hacerle esto o pedirle esto. Entonces, como te guía en el manejo, en el diagnóstico. Entonces, no se olviden, dispepsia. Síntomas de más de un mes de evolución, pero siempre es relacionado con la ingesta. Come, algo pasa. Y estos síntomas se manifiestan en estos pacientes. Cuando yo voy a tener estos síntomas, digo, el paciente tiene dispepsia. Listo, ya he hecho el diagnóstico. Entonces, vamos avanzando. La dispepsia se divide en dos. ¿Sí o no? Claro, no se olviden que ahora más que nunca, por ejemplo, el estómago, muy bien que he dicho hasta ahorita, ya es el tubo digestivo ya se forma un órgano casi endocrino, produce hormonas. Una de las hormonas es la leptina también. Hay medicamentos que podemos dar para evitar esto y evitar, por ejemplo, que el paciente quiera comer mucho. Le damos antagonistas de la leptina. Y eso se hace para tratar la obesidad. Pero ojo, te puede indicar, puedes manejar esto también. Pero en este caso, no se traduce esa alteración hormonal o el tratamiento hormonal, no se traduce mucho con estos síntomas. No hay mucha relación con estos síntomas. No te preocupes. Pero para obesidad sí puedes utilizar. Bueno, el 80% es funcional, esto tenemos que saber, pero hay un 20% orgánico. Pero si ustedes ven esto, esta es literatura, como dicen, anglosajones de otros países. Pero en nosotros, ¿cuál sería la principal causa de dispepsia? Acá en Bolivia, en Latinoamérica. Sí, pero ¿cuál sería de estas dos? ¿Cuál sería más frecuente? En nosotros es esto. En nosotros es esto. Uno puede confiarse y decir, pero doctor, dice la dispepsia, 80% son dispepsias funcionales allá, en Estados Unidos, en Europa, allá. ¿Ya? Porque nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, acá, todavía estamos peleando con Helicobacter pylori. Todavía estamos peleando. Nuestras dispepsias, en la mayoría de las dispepsias, digamos, en el 18% del paciente, están acá relacionadas con Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, en nosotros las dispepsias secundarias
son más frecuentes que las funcionales. Mire, ahora, cuando yo digo la displasia, doctor, es funcional, ¿cuál es la definición? Según este consenso de Roma, dice, es un trastorno de interacción. Mire, ahora esto se maneja la interacción intestino-cerebro. ¿Ya? Es todo un capítulo de patologías que tienen muchas relaciones. O sea, todo lo que está pasando en el cerebro se traduce en el intestino. Hemos dicho la pirosis funcional, la dispepsia funcional, el síndrome del intestino irritable, ¿ya? Todas esas alteraciones funcionales tienen que ver con esta interacción entre el cerebro, intestino o intestino-cerebro. Dice, el problema está arriba, doctor, ¿ya? Claro, son síntomas crónicos o recurrentes que se localizan en el epigastrio, ardor, dolor, ¿ya? Pero ¿por qué es funcional? Porque hay ausencia de causa orgánica, por eso es funcional, sea estructural, metabólica, sistémica, ¿ya? No hay una causa que justifique esta alteración, ¿ya? Y en todo caso, vamos a hacer una endoscopia y la endoscopia es normal. Entonces, si tiene estos síntomas y la endoscopia es normal, digo, es una dispepsia funcional. ¿Ya? Si escoge con el examen, el paciente tiene un mes de evolución, con endoscopia es normal. ¿Es dispepsia funcional o dispepsia secundaria? Se me llama doctor, es dispepsia funcional. ¿Ya? Porque no hay alteración evidente en la endoscopia. Entonces, este es lo funcional. Vamos con lo otro. Esta dispepsia, estos son más importantes. Miren, tienen dos síntomas. ¿Ya? El síndrome de dolor en epigastrio y el síndrome de estrés postprandial. ¿Ya? El paciente puede tener esto. Si solamente el doctor tengo dolor o ardor en el epigastrio. ¿Será importante esto? Pero hemos dicho es funcional. Es decir, la endoscopia es normal. Pero de repente tengo ardor y dolor en el epigastrio. Para el tratamiento, sí. ¿Ya? Porque el ardor o dolor en el epigastrio puedo tratarlo acá con IBP. ¿Ya? Pero si el problema, digamos, es síndrome de distrés postprandial, tiene llenura precoz, tiene plenitud postprandial de 24 horas de evolución, ¿ya? Entonces, acá la endoscopia también es normal, porque esto es funcional. Entonces, ¿qué tratamiento daríamos en estos casos? Si el paciente no tiene nada estructural, no hay nada que altere su vaciamiento, pero tiene llenura, tiene plenitud. ¿Qué medicamento estaría indicado en este caso, por ejemplo? ¿Qué medicamentos mejoran el tránsito gastrointestinal? No, eso es para una cosa. ¿Qué medicamento mejora? Decimos son procinéticos. Promueven un adecuado tránsito gastrointestinal. Los procinéticos. Domperidona, metoclopramida, la cisapril, todos esos son procinéticos. Lo que hacen estos procinéticos es aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, mejora el vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal. Entonces, cuando hay gastroparesis o alteraciones funcionales, los procinéticos estarían indicados en este caso, porque el paciente tiene llenura, tiene plenitud. Yo voy a utilizar ese medicamento para mejorar esta función, ¿ya? El tránsito gastrointestinal. Entonces, estos pacientes pueden tener estas dos cosas. Ahora, les decía, en la práctica, ¿ya? Los pacientes, por ejemplo, acá que vemos en la consulta, tienen generalmente esto. Dicen, tengo dolor, ardor en el epigastrio, o sea, síndrome de dolor en el epigastrio, pero asociado a esto. Él tiene una sensación subjetiva de inflamación, siento que acá se me hincha, pero más localizado en el epigastrio. Dice, tengo blocking. Cuando esto tiene dolor, ardor y distensión y relacionado con la ingesta, bueno, la mayoría está asociada a coatepilia. En la práctica, si yo tengo estos síntomas, ¿ya? Si yo tengo estos síntomas, les repito, tengo que pensar siempre en vaciamiento. Si estos síntomas yo les asocio vómitos, cáncer, ¿ya? Cáncer de ano, llenura precoz, llena mucho. ¿Por qué? Porque tiene problemas de vaciamiento, está atado todo el día, problema de vaciamiento, ¿ya? Y le asocio vómito, hecho el diagnóstico, es cáncer, ¿ya? Entonces, estos síntomas es importante saber qué son y qué implican el diagnóstico. Ahora, miren, la dispepsia funcional. Por eso, gracias a Dios, acá no tenemos muy frecuente. Yo en la consulta veo 1 o 2 pacientes, digamos, al mes. ¿Ya? Con buena suerte veo 1, digamos, ¿no? ¿Por qué buena suerte? Porque estos pacientes son difíciles de manejar. ¿Ya? Si viene una paciente de sexo femenino y tiene todos estos síntomas dispépticos, le hago la endoscopía, ¿ya?
El problema está arriba, hemos dicho, es una interacción cerebro-intestino. Son difíciles, la dispersia es funcional, la pirosis funcional. Son más frecuentes en el sexo femenino. Y empieza a ver justo en la edad, miren, entre los 40, 30, 40, 50 años. Le hago todos los exámenes, le hago toda la endoscopia, le hago todos los exámenes normales, le hago hasta ecografía, algunas veces hasta tomografía hemos hecho, ¿ya? Porque la señora dice que 2% dolor. Y miren, el paciente tiene un etno erosivo, pirosis, síndrome de el problema es, a veces, psicológico, ¿ya? Entonces, en las mujeres tienen que ver eso también, ¿no? Porque no solo miren qué pasa a esta edad de la mujer, de los 40, 50 años. Entonces eso ocasiona una alteración funcional en la mujer, ¿ya? Si a eso ustedes le asocian problemas familiares, personales, entonces no, se manifiesta, esa alteración psicológica se manifiesta con síntomas digestivos. Entonces dice, hay una interacción entre el cerebro y el intestino, todo lo que pasa así repercute en el intestino. Es lo mismo lo que a ustedes les debe pasar, porque ustedes tienen un examen, digamos, mañana de neuro, o día anterior de neuro, ¿no? Y a muchos están estresados, y algunos hasta diarrea les ha dado, ¿no? Y algunos hasta se estrellan por el estrés, ¿no? Entonces dicen, miren, ¿cómo está conectado eso? El cerebro con el intestino. ¿Pasa el examen? Tranquilo, ya estoy tranquilo, no me duele nada, no me duele nada. Y una paciente igual, mire, una paciente femenina, me dice, doctor, tenía todos los síntomas, ya, funcionales. No sé qué me pasa, me dice, no, igual, 40, 50 años, joven la señora. Voy al campo, no me duele nada, ¿ya? Estoy tranquila, pero apenas llego a la ciudad, ya dolor está, ¿no? Que no puedo comer, que la comida me hace daño. Mis hijos me dicen, ya, ¿por qué no te quedas en el campo? ¿Por qué piensas? Miren, como todo esto, lo que vivimos acá, claro, no es lo mismo la ciudad que él, tiene que ver con ese estrés. Acá llega, claro, problemas personales, familiares, son demasiados. Entonces se empieza a manifestar todos estos síntomas, ¿ya? Entonces yo tengo que ver que esto obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Es realmente una enfermedad casi psicológica, esta interacción hay entre el cerebro y el intestino. El paciente tiene una hipersensibilidad visceral, es decir, esos síntomas que nosotros no los percibimos, ellos lo perciben de manera muy exagerada. El ardor, lo manifiesta de manera muy exagerada, ¿ya? Se dice que así tiene un procesamiento central muy alterado, el vaciamiento gástrico retardado. Esto hace que, si el vaciamiento gástrico está retardado, ¿qué va a tener? Síndrome de distrés postprandial. ¿Por qué? Porque el vaciamiento es retardado. Pero el problema está arriba, no es en el estómago, ¿ya? No está abajo, ¿ya? Generalmente está asociado a problemas psicosociales. Entonces, acá hay que tener mucho tiempo, ¿ya? Le hacemos todos los exámenes a la señora, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué hago con los pacientes? Son difíciles de manejar. Lo que hago es traer a toda la familia, le digo a la mamá, a la papá, a todos, le digo, mire, pero llegar a este diagnóstico, ¿cuánto creen que cuesta? Porque tengo que demostrarle que no tiene nada, ¿ya? Más o menos en laboratorios me gasto entre 3.000 a 5.000 bolivianos, porque tengo que hacer pruebas hormonales, pruebas endoscópicas, tengo que hacer ecografías, hasta muchas veces tomografía, porque hay que demostrarle que no tiene nada, ya nada, todo no es nada orgánico, es todo funcional. Le digo, gracias a Dios usted no tiene nada, está bendecida, ¿ya? O sea, tiene la suerte, y le hago asustar, ¿no? Digo, señora, usted tiene cáncer. ¿Qué le pasa que le dijera eso? O sea, sus estudios han dado que tiene cáncer. ¿Estaría feliz usted? ¿Cómo se sentiría? Dice ella, doctor, no, ¿cómo voy a tener cáncer? ¿Ve cómo le está bendiciendo a Diosito? Usted no tiene nada. O sea, hay que hacerse entender eso en el fondo, ¿ya? Y cuando tú tienes empatía con tu paciente, le demuestras que te has interesado, el paciente, sí, doctor, gracias. Eso quería escuchar. Y se va. Y la familia también. Porque imagina, esta señora, antes de llegar a mi consulta, ¿cuánto gastó? Ha ido por más de 10 médicos. Ha ido hasta por el psiquiatra ya ha ido, ¿ya? Y el psiquiatra peor todavía, ¿no? Le empieza a dar 2 medicamentos, la medio loquita ya viene a la consulta, ya con todo, ¿no? Agresiva viene, pero doctor. Ahí está el tiro, ¿no? Ahí está la sutileza, chicos, que tiene que manejar, ¿no? Pero en general, en esta paciente, nos gastamos entre 5.000 bolivianos en hacer todos los exámenes de coco, pruebas funcionales, ecografía, endoscopía, hasta tomografía, ¿no? Buscando una causa. Y al final lo encontramos, ¿no? Pero nosotros es esto, ¿no?
la dispepsia secundaria acá es frecuente. ¿Ya? Acá es frecuente. Entonces, yo tengo que buscar, por ejemplo, si es mi paciente síndrome de distrés postprandial, tengo que buscar causas orgánicas. ¿Ya? Úlcera, cáncer, tengo que buscar causas orgánicas. En nuestro medio es muy frecuente. Entonces, miren, si tengo un paciente con esos síntomas de dispepsia, pero además ha perdido peso, pero como decía el doctor, además tiene vómito, mira, un vómito persistente, ¿qué me está indicando? Problemas de vaciamiento. ¿Ya? Cuidado, el problema está en la parte distal, ¿ya? Entonces, peor, si yo le falta una masa acá, ya he hecho el diagnóstico, cáncer, masa, tumor, ¿ya? Y peor si el paciente tiene antecedentes de cáncer. Entonces, siempre se dice, si tú identificas síntomas de Alano en estos pacientes, hacer la endoscopía, por ejemplo, antes de los 40 años. Esto es de otros países. Acá yo tengo cáncer desde los 30 años, chicos. 30 años, mujeres 40 años, ya están con cáncer. Entonces, trato de hacerlo si hay el antecedente familiar antes. Ya. No, vómito. Es decir, le come poquito, bueno, porque el estómago está tan dilatado, está tan construido el tanto del ángulo, la primera porción del abdomen, ¿no? Que el vaciamiento del estómago, cuando tú le palpas, por eso es importante la semiología. Tú le palpas, es una masa ya. No una masa, por ejemplo, distendido, tú no entiendes qué es esta masa. Claro. Comen, porque ¿dónde va a entrar la comida si todo está lleno? Le colocas una sonda nasogástrica y miren, 1 litro, 2 litros, 3 litros, o sea, el líquido está retenido. Hay dentro como un resto de alimentos. Entonces, la sonda nasogástrica lo va a aliviar de una manera importante. Solo sonda nasogástrica, paciente, doctor, gracias, ya me alivié. Después de hacer el lavado, endoscopia. ¿Ya? Entonces está tan distendido porque está tan, no puede vaciarse, yo tendría que vaciar 3 horas, ¿no? Pero no lo vacía, entonces tiene mucho alimento retenido, ¿ya? Entonces el vómito es un síntoma de Alano en estos casos, un vómito, pero si es un vómito persistente, piense siempre en problemas de vaciamiento. Y cuando yo empiezo a ver causas secundarias, voy a encontrarme con esto. A veces solamente infección helicobacter, ¿ya? A veces úlceras. Por ejemplo, si la úlcera está en el duodeno, ¿ocasiona problemas de vaciamiento o no? Si la úlcera está en duodeno, ¿ocasiona problemas de vaciamiento o no? Sí, ustedes me pueden indicar, doctor, hay desarrollo clínico, es decir, doctor, depende. Si es una úlcera, si son 2 úlceras, el tamaño de la úlcera, pero la localización del antro, no se olviden que alrededor de la úlcera hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Eso se llama estenosis péptica, hay una estenosis por el proceso inflamatorio. Entonces, el problema es, el antro está, como en el antro están las úlceras, esta parte del antro. Entonces, ¿qué pasa? Se estenosa, ¿ya? Pero por un proceso inflamatorio. Gracias a Dios, este es benigno, ya se llama gastroparesia obstructiva, pero benigna, es decir, solamente es por úlcera. Tú tratas la úlcera y el paciente mejora. Pero a veces cuando la úlcera, digamos, es grande, está totalmente estenosado, no pasa, es sensible. A veces solamente dilatación, pero una úlcera puede ocasionar alteraciones del vaciamiento. Entonces, pero en la mayoría de los casos, a veces estos síntomas, siempre hay que descartar primero cáncer. Después ahora problemas sistémicos podría haber, pero a mí me interesa descartar esto, ¿no? A veces hay una gastroparesia obstructiva, una enfermedad de Crohn, puede haber otras enfermedades sistémicas, pero no son frecuentes. Lo que es frecuente es pensar, o es úlcera o es cáncer, nada más, ¿ya? Cuando hay problemas de vaciamiento, o es úlcera o es cáncer. Entonces, ¿qué le voy a pedir a este paciente, por ejemplo, que viene con dispepsia a la consulta? ¿Será que es importante el hemograma? ¿Qué espero encontrar en el hemograma? La doctora me dirá, doctor, si tiene síndrome de distrés postprandial, yo espero encontrar el hemograma. ¿Qué espero encontrar? Le voy a pedir hemograma y digo, ¿qué espero encontrar? Pues no lo voy a pedir por pedir, ¿no? Si estoy pensando en distrés postprandial, estoy pensando en cáncer, por problemas de vaciamiento, ¿no? Y el hemograma, ¿qué me indicará del hemograma que un paciente tiene cáncer? La anemia, una anemia de una enfermedad crónica. Si el paciente tiene anemia, me dice, no hemos dicho que los síntomas de alarma son pérdida de peso más anemia, ¿ya? Si el hemograma me dice anemia, cáncer, ¿ya? Cáncer. Entonces siempre le pedí serología para HPV. Como la principal causa de dispepsia en nuestro medio es por Helicobacter, le empiezo a pedir IgG.
¿Qué dijimos de la IgG cuantitativa? Por ejemplo, la pregunta del examen. Si la IgG es mayor a 100, identifica infección activa o inactiva. ¿Qué sugiere una IgG, digamos, una ELISA con IgG mayor a 100? ¿Qué sugiere? La resposta pode estar na IgM, porque la IgG pode estar junto com a infecção reactiva. IgG elevada e IgM elevada igual. Ajá. La IgM siempre traduce algo agudo, IgM. La IgG traduce exposición crónica, presencia de anticuerpos contra la infección. Pero te dice que tu paciente ha estado expuesto a la bacteria y ha desarrollado anticuerpos de IgG. Pero aquí viene la diferencia, la cantidad. Si la cantidad de anticuerpos es mayor a 100, sugiere infección activa, cuando es mayor a 100. No se olviden que les dije, ¿no? Que está haciendo un estudio en Chile. Están corroborando la IgG mayor a 100 con antígenos fecales en heces, con PCR y con biopsia. Y cuando los títulos son arriba de 100, indica infección activa, sugiere, ¿ya? Yo estoy haciendo eso también, ¿ya? Vamos a hacer, con mi grupo de práctica, vamos a hacer ese trabajo que me han pedido aquí en la universidad. Vamos a hacer ese trabajito de investigación que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a asociar esto. Y yo he empezado a pedir esos exámenes. Cuando los títulos son mayores a 100, no sé, en la práctica con los chicos lo he visto, pero doctor, miren, tiene antígenos positivos, tiene PCR positiva. ¿Qué implica eso? Que con solo yo solicitar una IgG, puedo hacer diagnóstico de infección por incapacidad activa, pero cuando es mayor a 100, ya mayor a 100. Pero de ahí la importancia. ¿Por qué le pediré coprocin? Por ejemplo, un poco simple, es una muestrita que me prefiere la presencia de parásitos, ¿no? Me va a decir trofosaitos, doctor, o quistes, ¿no? ¿Por qué diferencia hay entre un poco simple o entre las ELISAs para anémias y anti? General y específico. Por ejemplo, yo le pido un poco simple, porque no te pido, por ejemplo, del chaparé, los tipos vienen parasitados. Todos vienen con ameba, con diárico, otros parasitados, es una selva parece, ¿no? Entonces, pero del chaparé yo le pido un poco simple. Le podría pedir un poco cereal, digamos, ¿no? Si tengo tiempo para hacer los 3 muertes, ¿no? Pero no tengo la oportunidad, por lo menos, de pedir un simple. Pero la pregunta es acá, ¿qué diferencia hay entre un poco simple y un ELISA, ¿no? Para llave y ameba? ¿Qué voy a identificar con el coprocin? ¿Formas activas o inactivas del parásito? Inactivas. Puedo identificar cualquiera. Las formas activas son los coprocin. Las formas inactivas serán los quistes. Puedo tener las dos, las activas y la inactiva, ¿ya? Pero depende de la muestra de la toma. Pero depende mucho un poco de la manipulación de la toma, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las ELISAs? ¿Qué identifico? Digamos, esto me sale negativo. ¿Qué pasa con esto? Porque acá con las estoy detectando el antígeno del parásito. El antígeno, ya no solo se ve antígeno, un poquito más específico, ya mucho más específico, porque no se olviden que yo tengo que descartar parasitosis. Entonces tengo que asegurarme que mi paciente no esté parasitado. Le voy a pedir un simple, pero me voy a asegurar que no tenga estos parásitos y voy a pedir el ISA, ¿ya? Obviamente, claro, esto tiene un costo, ¿no? Todo eso está entre 80 y 100 bolivianos cada pruebita, pero en el hospital lo hacemos gratuito, ¿no? Pero en las heces voy a aprovechar otra cosa. ¿Qué voy a aprovechar? Antígenos fecales en parache y voy a aprovechar a hacer una PCR consistencia que le digo en las heces. Ya la estoy buscando. Bien, ya la estoy buscando en las heces, descarto otras causas, voy a ver en la sangre el IgG, voy a ver en las heces los antígenos y estoy viendo el ADN de la bacteria, el PCR, el ADN. Pues miren, tengo 3 formas fáciles de identificar: antígenos fecales y la PCR. Si identifico antígenos fecales, tiene que venir siempre de la mano con la PCR, porque la PCR indica además resistencia a la claritromina. Sí. Le dije, para que no se olvide, es igualito a la prueba de GeneXpert que se llama tuberculosis. ¿Qué hacemos en la GeneXpert? El PCR para detectar el ADN del bacilo, ¿ya? Pero ¿qué además testeamos? Resistencia a la rifampicina. Sí, si el paciente no tiene resistencia a la rifampicina, va con un tratamiento convencional, ¿ya? En cambio, esto nos permite identificar si mi paciente no tiene resistencia a la rifampicina, le voy a dar el tratamiento convencional, ¿ya? No necesito hacer otro tratamiento. Por eso estos exámenes siempre van de la mano. Si les pregunto en el examen, por ejemplo,
Le puedo preguntar una pregunta. Le digo, a ver, doctor, este paciente tiene... ¿cuál de estas dos pruebas te identifica infección activa? ¿Los antígenos o la PCR? Los antígenos. Ah, hay otra prueba. Oye, la PCR va ahí. Por ejemplo, hemos tenido, esto es la práctica. ¿Por eso es la práctica? La práctica que hemos tenido pacientes que tenían una IgG alta. Resulta que tenían antígenos fecales no diagnóstico, porque los diagnósticos saben, pero tenían 16, pero el laboratorio decía negativo. Pero resulta que a ese mismo paciente le hemos pedido PCR y su PCR te decía, doctor, el Helicobacter detectado, resistencia a clarithromicina no detectado. El antígeno te dijo negativo, pero la PCR te dijo positivo. Pero tenía además el IgG. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tratamiento. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal es que yo tenga muchas. El antígeno tiene falsos positivos y falsos negativos. Pero ¿quién me está ayudando? La PCR. Ya la PCR. Doctor, acá está, se lo he identificado. ¿Ya? Y en el antígeno no tiene esos tipos. Si la PCR sale de cualquier eso, que es crónico, sale de... No te olviden que este paciente, la PCR, te está detectando el ADN de la bacteria. Entonces es mucho más específica, ¿no? Claro, por ejemplo, puede salir tu paciente, tú tienes clínica. El problema es que tu paciente puede haber tomado antibióticos, puede haber tomado IVPs, que te va a dar falsos negativos, o con los títulos del HPV, los antígenos, no te salen positivos, así va de 20. Pero tienes clínica. Si te sale la PCR, como que te está confirmando. En casos de duda o que te salga el antígeno negativo, la PCR te va a ayudar a hacer ese screening, esa diferenciación. Dice, ojo, pero hay ADN. ¿Cuál es más específico? ¿Detectar antígenos o detectar el ADN? El ADN. Entonces, aquello detector me ayuda más esto, ¿verdad? Siempre, chicos, de la mano estas dos cosas, en estos casos de dispepsia y pedir poco, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay otras pruebas que yo puedo pedir, esto dependerá de cada caso. ¿No? Es decir, si tiene otros síntomas, digamos, de patología hepática, si tiene diarrea, pedir perfil celíaco, si tiene que ser procedimiento de constipación, pedir perfil tiroideo, si estoy sospechando de una enfermedad inflamatoria intestinal, pedir carbotequina mecánica en las heces. Estos exámenes ya los voy a pedir. Cada examen tiene una indicación. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, estos exámenes que permiten. Por ejemplo, el paciente puede haber causado de pancreatitis, ¿ya? Con necrosis del 90%. El paciente puede tener una insuficiencia pancreática exógena. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para determinar insuficiencia pancreática exógena? La elastasa fecal. Si la elastasa fecal, por ejemplo, es normal, descarto insuficiencia pancreática exógena. Por ejemplo, si estoy sospechando una enfermedad inflamatoria intestinal y me sale una carbotequina normal, descarto enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cada laboratorio me indica para confirmar o descartar o ampliar más estudios, ¿ya? Entonces, depende mucho, pero eso depende mucho de qué es lo que voy a buscar, depende mucho de mi examen físico, ¿ya? De los marcadores tumorales, claro, si estoy pidiendo yo pensando en cáncer, voy a pedir todos los marcadores tumorales, ¿ya? Pero lo más importante, ¿qué va a ser? Lo más importante es hacer el endoscopio. Tiene síntomas de Lama, lo voy a hacer el endoscopio, anemia hipertensión, lo voy a hacer en los ojos, ¿ya? Pues vamos a ver muchas veces esta lesión, ¿no? Estas opciones, aquí tengo un pólipo de región pilórica, acá voy a tener estas úlceras, o puedo tener estas lesiones ya, ¿no? Desde úlceras, a veces cáncer. La endoscopia es fundamental. Entonces, el paciente les pido, lo voy a pedir. Síntomas de alarma, dispepsia con síntomas de alarma, endoscopio. Dispepsia sin síntomas de alarma, solamente laboratorio y coco. Tal vez una ecografía me podría ayudar. Sí, chicos, porque a veces no se olvide que en epigastrio, ¿qué cosas hacen que tengamos dolor en epigastrio? ¿En qué puedo pensar? Pancreatitis. Exacto, pancreatitis, colecistitis. O sea, hay estas cosas, una pancreatitis crónica que puede desde hace mucho tiempo, una colecitis crónica puede agudizarse, ¿ya? O un cólico biliar que ha migrado, ese dolor, o sirve más que todo para descartar. O el problema puede estar en el hígado, es decir, ya tengo una metástasis hepática, o tenga, qué sé yo, un hepatocarcinoma, entonces, o ya tenga sífilis, me va a ayudar a descartar otras causas orgánicas. Entonces,
Una ecografía simple, mira, una ecografía normal o endoscopía normal te dice dispensa funcional. Pero una endoscopía patológica te hace el diagnóstico, pero la ecografía te permite descartar otras causas. Si tú encuentras, por ejemplo, una masa en hígado, probablemente diga que el paciente tenga hepatomegalia, tú le palpas, tiene dolor acá, pero le duele por la hepatomegalia, ¿ya? No tanto por el le duele por la hepatomegalia. Ahí ya tú puedes ampliar tus estudios, ves marcadores tumorales y hacer una tomografía. Entonces, pero ya está confirmando que la causa de la dispepsia es cáncer, ¿ya? Es decir, puede ser un cáncer gástrico con metástasis hepática. Entonces, la ecografía es fundamental, ¿ya? Miren, este paciente, ¿qué les parece este paciente? Esta radiografía es muy importante. Este paciente, ustedes ven esta radiografía y ya han hecho el diagnóstico. Ven la radiografía y ya han hecho el diagnóstico. Me dice, vamos a dar cosas por ahí. Vamos. Diagnóstico. Así está el diagnóstico. A veces estos estudios tan simples te dan el diagnóstico. Miren, siempre les decía, ustedes lo primero que en la práctica tienen que hacer es comparar los MDA. Siempre, lo primero es comparar. Para la parte digestiva eso nos interesa. Compara. ¿Qué ven? ¿Qué de diferente ven este hemidiafragma del lado izquierdo que del lado derecho? Este está más dormido, ya hacia la parte de tórax, ¿ya? Está mucho más alto que el lado derecho. Normalmente, ¿cómo tendría que ser? El izquierdo es más bajo que el derecho, porque el hígado está siempre un poquito más arriba el derecho que el izquierdo por el hígado, ¿ya? Pero cuando veo esta asimetría, este está más arriba que el hígado, como tendría que ser al revés, este tiene que estar aquí, el otro que está más bajo. Eso era lo normal. Pero resulta que este está. Y miren, ¿qué veo acá? Todo esto es estómago, chicos. Este es el nivel vidrio aéreo. Es un estómago. Esta es la cámara gástrica, está todo dilatado. ¿Qué tenía la paciente? Cáncer renal, cáncer de estómago. Miren, tú podías, yo le palpaba a esta paciente, pero ¿qué es esto? Una masa grande, donde tiene una masa. Y le pedimos la placa, claro, miren, todo. Le hemos colocado la sondita, 5 litros. 5 litros de débito. Entonces, miren, cuando el diafragma está alto, pues solo usted diga, no sé lo que es, pero tiene algo patológico. Listo, eso es una gran ganancia. ¿Ya? No sé lo que será, doctor, pero tiene algo patológico. Hay algo digestivo. ¿Ya? Lo vamos a estudiar. Que hagan ese análisis, pues es suficiente. ¿Y cómo sabe, doctor, que es algo patológico? ¿Cómo les respondería, doctor? Le dije, ¿cómo sabe usted, doctor? Entonces, examen de grado, le digo, ve la placa, ¿no? Y dígame, ¿por qué es patológico? Por el diafragma está elevado, que lo normal debería ser más bajo. Exacto. Tú tienes que indicar, porque normalmente una placa radiográfica de abdomen, si yo comparo los hemidiafragmas, el hemidiafragma izquierdo siempre es mucho más descendido que el derecho. Y eso no se ve en la placa, doctor, le dice. Yo veo el hemidiafragma izquierdo mucho más alto. Esa asimetría de los hemidiafragmas me traduce patología abdominal. Listo, tiene 100 puntos. Ha salvado. ¿Ya? Miren, es comparar, nada más, ¿no? Y muchas veces esto pasa lo mismo, chicos. Por ejemplo, si tengo un cáncer acá tengo un cáncer de colon descendente, ¿qué va a pasar con el gas que está detrás de la obstrucción? El colon se distiende, se llena de gas y de momento el ángulo esplénico del colon lo va a protruir un poquito más hacia arriba. Entonces lo va a empujar. ¿Por qué? Porque hay algo abdominal, hay algo intraabdominal que está haciendo que este hemidiafragma se suba hacia arriba. Entonces, a veces son problemas de cáncer en el colon, o a veces en el transverso, o a veces en el descendente, o a veces en el... Pero ¿cómo me doy cuenta? Solamente por esta asimetría de los hemidiafragmas, solo por la asimetría. Por ejemplo, siempre les decía a ustedes, vean este lado izquierdo. Por ejemplo, este lado izquierdo, ¿qué es lo que no debería ver? ¿Qué es normalmente el lado izquierdo se proyecta acá? ¿Qué se proyecta normalmente? Miren esta parte de la placa así para el abdomen. ¿Esta parte qué es? Esto que ven aquí, como
Normalmente, ¿qué dijimos? Esto no se ve, porque esta parte acá es hígado, chicos. Acá es hígado. ¿Ya? Normalmente se ve blanco, ¿no? Por el hígado. Pero ¿qué está pasando? Como el estómago está tan dilatado, lo está empujando el colon. Ya la topografía, digamos, del colon ha sido desplazada por la masa, por el estómago que es distendido. Entonces, cuando veo esto, no, hay patología abdominal. Veo esto, hay un nivel de una cámara gástrica bien importante. Sonda nasogóstrica, chicos, endoscopia. Pero eso es cosa, miren, si hubiera supongamos que este paciente tuviera una complicación, vamos a hacerla. El aire, por gravedad, ¿dónde se va a ir? Hacia arriba. ¿Cuál es, si les preguntan en el examen, una perforación de víscera huaca, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el criterio radiológico más importante? El neumoperitoneo. La sala de Galileo. Pero ¿dónde más neto va a ver a la práctica? En el lado izquierdo. Siempre debajo del epidiomo. Acá es difícil muchas veces, chicos. Miren, por el estómago, por la cámara gástrica, por algo. Es difícil. Pero si ustedes solamente se acostumbran a ver esto, aire debajo de este mediograma, tiene neumoperitoneo. Ya han hecho el diagnóstico. Entonces es importante verlo, ¿no? Mira aquí, como esta partecita, ¿no? Acá normalmente debajo de este mediograma debe ser, siempre tiene que ser blanco. Si ustedes ven algo de negro, acá es aire. Entonces se perforó y el aire se ubicó justo debajo del mediograma. ¿Ya? Eso es neumoperitoneo. Bueno, entonces el tratamiento, hemos dicho, del problema de la dispepsia funcional es muy difícil, tiene que haber mucha empatía con el paciente, muchas veces se requiere psicoterapia, hipnoterapia, acupuntura, tratamiento más sintomático, procedimientos y IVPs, muchas veces utilizan estos específicos neuromoduladores, así como una interacción del cerebro-intestino. Acá empezamos a utilizar, especialmente esto lo utilizan los psicólogos o los psiquiatras, ¿ya? Porque meterse en neuromodulación hay que saberlo manejar. Los medicamentos psicóticos son muy difíciles, hay que saber ascender y hay que saber descender, ¿ya? No es fácil, porque crear dependencia, tolerancia, es muy complicado. A veces el paciente llega a esto, ¿no? Entonces necesitamos hacer neuromodulación para ver sobre la hipersensibilidad visceral, ¿ya? Ahora, el tratamiento de estrés secundario depende de la causa, lógico. Vamos a tratar de la cáncer, depende de la causa. El tratamiento depende de la causa. Bueno, vamos a ver esta partecita que es muy importante, ¿ya? Vamos a ver, dice gastritis. Le decía el gastritis, su nombre dice inflamación de la mucosa gástrica. Gastritis, ¿qué es gastritis? Inflamación de la mucosa. Ahora, ¿es inflamación es aguda o es inflamación es crónica? Eso voy a tratar de especializar. Pero miren, esto nos recomienda, dice, ¿no? Existen muchas definiciones para gastritis, ¿ya? Desde el punto de vista clínico, endoscópico e histológico. Pero se han hecho muchos estudios y no hay una correlación entre la clínica, la endoscopía y la histología. Siempre dicen diagnóstico de gastritis, se quiere observación endoscópica y confirmación histológica. ¿Ya? Siempre. Yo no puedo hablar de gastritis o manejar gastritis sin endoscopía e histología. Sin endoscopía. Para nada. Pero dice, la afectación de la mucosa gástrica con presencia de inflamación histológica es la mejor aceptada, pero como que este es el diagnóstico, digamos, histológico más aceptado para la definición de gastritis. Tiene que haber confirmación histológica. Es decir, será gastritis, todos tenemos gastritis crónica, ¿ya? Todos tenemos gastritis crónica, pero si quiere siempre alteración histológica, ¿ya? Entonces, vamos a ver unas cosas que son importantes. Pues, ¿la gastritis puede ser aguda? Sí, ¿ya? Como es un diagnóstico histológico, por ejemplo, cuando hay algo agudo, ¿qué es lo que siempre se manifiesta en un cuadro agudo? Por ejemplo, supongamos cualquier líquido agudo o infeccioso agudo o histológico como es agudo. ¿Cuándo decimos que el problema es agudo desde el punto de vista histológico? Cuando ¿qué va a encontrar, por ejemplo, los patólogos en la histología? Infiltrados de polimorfonucleares. ¿Ya? Si en la histología encuentran infiltrados polimorfonucleares, ¿ya? O neutrófilos polimorfonucleares, dicen es una gastritis aguda desde el punto de vista histológico. ¿Ya? Ahora, esto podría ser superficial o puede ser una gastritis hemorrágica, eso lo vamos a ver. Normalmente este tipo de gastritis aguda se autolimita entre 48 a 72 horas.
como que es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa, relacionado con ingesta de o alcohol, o aires, o pacientes chocados, ¿ya? Entonces, siempre es secundario, ¿ya? Pero no se olviden que esto es agudo, ¿ya? ¿Cómo puedo ser que es agudo? Solo por histología, por la presencia de infiltrado de polimorfo nuclear. Esto quiero que vayan bien, no se olviden que me he dicho que es más histológico. Ahora, esta tensión histológica, endoscópicamente, ¿cómo puedo verla? Pues esta lesión, como es una inflamación aguda de la mucosa gástrica, endoscópicamente puedo ver estas lesiones, ¿ya? Manchas hemorrágicas, erosiones en la mucosa, ¿ya? Hiperémicas, sería una manifestación. Y muchas veces puede manifestarse con hemorragia, con hematemesis. ¿Qué es la hematemesis, doctora? ¿Ese es? Sangre, vómito por cambios sanguinolénicos, ¿no? Claro, si la lesión, ¿y cuándo podría tener el paciente una hematemesis, digamos así el paciente vomitar, pero un cuadro agudo, ¿no? Una paciente joven, digamos, que ha consumido bebidas, haya fumado, o sea, puede erosionar la mucosa, entonces hace una gastritis erosiva, ¿ya? Pues esa erosión de la mucosa puede dañar y evolucionar un sangrado, ¿ya? Pero o sea, las veces se evolucionan de esa manera, en el que se le ve algo inflamatorio agudo. Pero siempre hay una causa que es uso a eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, endoscópicamente voy a ver eso, ¿no? Pero, la mayoría de nosotros hemos dicho, por ejemplo, que casi el 100% de los pacientes que están colonizados por la bacteria tenemos gastritis crónica. ¿Qué dijimos? ¿Qué pacientes, qué porcentaje de pacientes hacen complicaciones? ¿Él? ¿Apenas él? ¿O al 100% hace complicaciones? O sea, todos podemos hacer gastritis crónica, pero ¿qué porcentaje de este paciente, del 100%, qué porcentaje hace complicaciones? ¿Él? 20%. Ese 20%. No todos hacen complicaciones. Nosotros podemos tener la gastritis, estar colonizados y nos morimos con helicobacter y no pasa nada, ¿ya? Pero hay pacientes con factores ambientales, genéticos, van a hacer complicaciones. Pregunta del examen, solo el 20% de los pacientes implicados hacen complicaciones. Solo el 20%. Es como un Chagas. Un Chagas, todos los infectados por Chagas hacen complicaciones. No, solo el 40%. ¿Ya? Acá es solo el 20%. El paciente puede tener Chagas y se muere con el Chagas. El paciente puede ser infectado por el helicobacter, se muere con el helicobacter. No necesariamente hace complicaciones. ¿Ya? Bueno, pero en la gastritis crónica, chicos, desde el punto de vista histológico, ¿qué vamos a ver? Como es una enfermedad crónica, vamos a ver principalmente linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos hacen la diferencia, sean los plasmáticos y linfocitos. Pero cuando decimos que los histólogos ven, digamos, vamos a ver un informe de histología, dicen linfocitos, predominan los linfocitos, pero con presencia de neutrófilos o polimorfos nucleares. Entonces dicen, es una gastritis crónica, pero como que ahora tengo polimorfos nucleares y neutrófilos, está reagudizada. Tiene una crónica, pero está reagudizada. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo veo linfocitos y veo neutrófilos o polimorfos nucleares. Entonces con eso se hace el diagnóstico de gastritis crónica o crónica reagudizada. ¿Ya? Hemos dicho que este es el diagnóstico mucho más frecuente, ¿no? Pero vamos a ver esto. ¿De qué depende la patogenia? ¿De qué depende de, digamos, que hay alteraciones acá? Acá es importante analizar este cuadro. Esto vamos a ver otro cuadrito más. ¿Cómo está la barrera mucosa del estómago? O sea, normalmente hay una barrera que nos protege, ¿eh? Que evita que haya úlceras, que evita que haya erosiones, que evita que haya... ¿En qué consiste esta barrera mucosa? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo por el cual los AINES ocasionan úlceras? Todos los AINES, ¿no? Todos los AINES, desde la aspirina hasta los últimos, los serotoxinas, ¿no? Los toxinas. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué hacen esos mecanismos? Pero ¿cómo la tengo? Aquí en las cicloxinanas, ahí
inhibir la cicloxana, ¿qué hace? No, pero evita que se formen prostaglandinas. Entonces, la COX-1 o la COX-2, la COX-1 es constitutiva, es decir, eso es normal, es episódico, pero la COX-2 se produce en procesos inflamatorios, pero los AINES se llevan las dos, sí, no, la COX-1 y la COX-2. Pero al inhibir estas enzimas, la ciclooxigenasa, ¿qué evita? Que se formen las prostaglandinas. Miren, ¿qué funciones cumplen las prostaglandinas en la mucosa gástrica? Uno, ellos hacen que el epitelio de la mucosa forme moco y bicarbonato. Entonces, si no hay prostaglandinas, no hay moco ni bicarbonato. Uno. Dos, las prostaglandinas ocasionan vasodilatación. Y al ocasionar vasodilatación, aumentan el flujo mucoso acá, el flujo sanguíneo de la mucosa. Si hay mejor flujo sanguíneo, hay más nutrientes. Entonces, ayudan en la reparación. Aunque busca medio crecimiento. Entonces, es importante, miren, hasta estimula la cicatrización. ¿Por qué? Porque si tengo adecuado flujo sanguíneo, voy a tener una adecuada repitalización, cicatrización, voy a poner moco y bicarbonato. Por lo tanto, aquellos pacientes que toman AINES, evitan que se formen. Esta es la base. Entonces, por lo tanto, claro, voy a tener, digamos, protecciones de la mucosa totalmente comprometidas, ¿no? Voy a tener menos bicarbonato, menos moco, las cimientos intersoláceas, eso también puede ser alterado, menos flujo sanguíneo, menos repitalización, menos bicarbonato sanguíneo. Pero miren, este cuadro es más interesante. Pero solamente quiero que definamos esto, la importancia de las prostaglandinas en la protección de la mucosa. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. ¿Qué importancia tienen las prostaglandinas en la protección de la mucosa? Tres cosas. Pregunta de examen. Estimula la producción de moco y bicarbonato, aumenta el flujo sanguíneo y mejora la repitalización. Listo. Miren la importancia de las prostaglandinas. Casi esa misma función. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Por qué los pacientes con enfermedad renal que tienen lesión renal aguda no se les debe dar AINES? Porque el riñón, por ejemplo, cuando está en una lesión, está muy deshidratado, la creatinina se sube, si tú le das AINES le vas a dañar su riñón. ¿Ya? Porque en ese momento el riñón depende de sus prostaglandinas. Porque necesita que vasodilate, que llegue mejor flujo sanguíneo, mejor perfusión renal. Pero si tú estás evitando con los AINES que también se producen las prostaglandinas, el riñón va a subir. Por eso los AINES tienen complicaciones digestivas y tienen complicaciones renales. Pero renales especialmente cuando están en estrés, con patología. ¿Ya? En el estómago lo hacen de forma crónica, ¿no? Alternan todo. Mira este gráfico. ¿Qué es para este gráfico? Todo esto está pasando normalmente, ¿no? ¿Qué les parece con ese gráfico? Ustedes ven ese gráfico y han hecho mucho análisis, ¿no? Miren, todo lo que dijimos hace un momento tenía con esta pasera preepitelial, epitelial y posepitelial. La pasera, toda esta pasera, ¿de qué dependería? De las prostaglandinas. Yo con los AINES que se ponen las prostaglandinas voy a tener alterado todo esto. No voy a tener moco ni bicarbonato, ¿ya? No voy a tener, por ejemplo, cómo reparar ese dañado. No voy a tener un adecuado flujo sanguíneo porque no va a haber. El AINES ocasiona menos flujo sanguíneo porque ocasiona menos producción de prostaglandinas. El problema está acá. Entonces, si yo voy a tener esto, ¿qué es lo que va a dañar? Porque normalmente me daña el AINES de forma local y de forma sistémica. Hay factores exógenos y hay factores endógenos. Los factores endógenos que constantemente están en equilibrio, ¿cuáles son? El ácido clorhídrico, la proteína, la salpiliase, sí tiene a dañar. ¿Ya? Entonces están esperando a que baje esto para que los otros efectos exógenos actúen con mayor agresividad. El endógeno por el exógeno. Normalmente esto se mantiene en equilibrio, pero cuando ocurre un desequilibrio va a haber lesión de la mucosa. Y ahí empieza a ver la gastritis, ¿ya? La gastritis. Entonces, las manifestaciones clínicas de la gastritis sí pueden ser dolor en el epigacho, dolor en el epigacho relacionado con los alimentos,
Entonces, normalmente esto está en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio del exógeno con la protección, va a empezar a haber lesión. Pero decíamos que los síntomas son específicos, puede haber dolor epigástrico, puede haber náuseas, vómitos, grupos prandiales, depende de la causa, ¿ya? Depende de cómo complicado está. Bueno, desde el punto de vista etiológico se lo han clasificado de esta manera. ¿Ya? La gastritis desde el punto de vista etiológico puede ser una gastritis crónica A, realmente es autoinmune, puede ser una gastritis tipo B por el Helicobacter, o puede ser una gastritis tipo C reactiva, ¿ya? La tipo A, tipo B y tipo C. La más frecuente es la tipo B, ¿ya? La gastritis crónica más frecuente. ¿Por qué? Porque está asociado al Helicobacter pylori. Por ejemplo, si pregunta el examen, ¿qué gastritis está asociada al Helicobacter pylori? La gastritis tipo B, ¿ya? No es la A ni la C, la B, ¿ya? La B es autoinmune y la C es reactiva, ¿ya? Esto es lo más importante. Y va a ver de los alteraciones. Entonces, como hemos dicho, la gastritis está asociada, cuando está más comprometida antro, está asociada al Helicobacter pylori, ¿ya? Cuando está con el fondo del cuerpo también puede estar asociado a metaplasma Helicobacter pylori. Cuando se está comprometido fondo y cuerpo, realmente es una gastritis crónica atrófica de tipo autoinmune. Pero esto lo va a decir de la endoscopía, ¿ya? La endoscopía. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ver en esto? ¿Ya? Siempre la alteración histológica. Entonces voy a ver si desde el punto de vista, no he dicho el diagnóstico histológico, es una gastritis crónica superficial, es una gastritis crónica atrófica o es una gastritis crónica con metaplasma. Esto me va a dar la histología. Vamos a ver enseguida, ¿ya? De esto, ¿qué me interesa? Esta parte, la gastritis crónica atrófica. ¿Qué significa y qué alteraciones podría haber? Por ejemplo, si yo tengo una gastritis crónica atrófica, donde hay pérdida de todas las glándulas gástricas, ¿cuál sería la complicación hematológica más frecuente? ¿Cuál? Si tiene una gastritis crónica atrófica, inmediatamente yo tengo que saber, ¿por qué dice gastritis crónica atrófica? Dices, hay pérdidas de glándulas, no tengo glándulas gástricas. Inmediatamente en el laboratorio, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué esperas encontrar? A ver, una anemia, está cerca, está cerca, pero una anemia macrocítica, megaloblástica. ¿Por qué? Por deficiencia de factor intrínseco. Es decir, como ella ha perdido las glándulas, no está produciendo una de sus células especializadas, no está produciendo ácido clorhídrico, tampoco factor intrínseco. El paciente va a tener una anemia perniciosa. A veces solamente el ver una anemia macrocítica en el hemograma te dice que el problema es una atrofia de la mucosa. Uno tiene que ver, probablemente sea por esto, ¿no? Bueno, al paciente le vamos a hacer el endoscopio y le mandamos la biopsia. Entonces, esto es lo que veo todos los días. ¿Ya? Muchas de estas cosas, por ejemplo, que están acá, no están en los libros. ¿Ya? Entonces, no están así, ¿no? Porque esto es más práctico. Lo teórico no me interesa, ¿no? Pero en la práctica esto quiero que vean. Por ejemplo, yo voy a pedir al paciente endoscopía más biopsia. ¿Ya? Estoy sospechando una dispersia, por Helicobacter o gastritis o úlcera, endoscopía. Y la endoscopía me dice, va a tomar biopsias si ellos encuentran alteraciones. Pero como el diagnóstico es histológico, ¿qué es lo primero que voy a encontrar? Voy a ver el grado de inflamación de la mucosa. Bien, él te dice, doctor, cuando hay una inflamación aguda, ¿qué predomina? Los neutrófilos o los polimorfos nucleares, porque es agudo. ¿Ya? Y aquí te va a ver, de acuerdo a la cantidad de polimorfos nucleares que ve, les va a decir, la gastritis aguda, porque una gastritis crónica, o si quieren agudizada o aguda, es leve, es moderada o es severa. ¿Esto será importante para el manejo o no? ¿Por qué? Por el grado de inflamación. No es lo mismo. Por ejemplo, si me dice una gastritis crónica severa, me dice, por ejemplo, H. pylori negativa. Una bolita solamente por estrés ocasiona lesión, a agudizar su lesión crónica. Pero es severo. A esa paciente le voy a dar doble dosis de ingredientes. Claro, porque la inflamación es severa desde el punto de vista histológico, porque hay muchos polimorfos nucleares. Pero si me dice leve, solamente le doy una sola dosis. Diga, ya más superalfa, listo.
Pero esto les sirve para ver el grado de inflamación, ¿ya?, de la mucosa, ¿ya?, asociado al ácido. Entonces depende mucho, es leve, te dicen, moderado o severo, ¿ya? Entonces, o ellos pueden ver esto, con lo que les decía. Es una gastritis crónica, ven linfocitos y de repente empieza a ver polimorfos nucleares. Entonces, claro, el paciente tiene una gastritis crónica como nosotros, pero de repente algo hizo que se agudizó, ¿ya? Pero es H. pylori negativo, y entonces solamente es por el exceso de ácido. O sea, la sesión neural, por esa comunicación de cerebro-intestino, produce mucho ácido. El estrés hace que produzca mucho ácido. Y eso ácido que la mucosa se inflamó. Entonces ahí vas a ver dos cosas. Vas a ver linfocitos, pero al mismo tiempo vas a ver polimorfonucleares. Es una gastritis crónica reagudizada desde el punto de vista histológico. Entonces, el primer aporte que me va a dar la histología es el grado de inflamación. Yo debo saber cuán inflamado está por histología. Por diagnóstico es histológico. El segundo aporte que me va a dar la endoscopia, ¿qué es? La cantidad de bacterias. La cantidad. Él va a hacer visión especial y le va a indicar, doctor, su paciente tiene el Helicobacter 3 cruces sobre 3. O tenéis una cruz sobre 3. O bueno, acá yo me interesa, tengo que saber si esta histología, esta muestrita, es H. pylori negativo o es H. pylori positivo. Eso me interesa, ¿ya? Y además me interesa la cantidad. ¿Será lo mismo 1 sobre 3 o 3 sobre 3? 3 sobre 3, porque 3 sobre 3 me sale una densidad importante de bacterias. Dice, doctor, esto no puede, tiene que tratarlo, ¿no? Tiene que tratarlo, está el paciente colonizado por bacterias. Pero si me dice 1 sobre 3, aunque sea uno, lo voy a tratar, ¿ya? Si el paciente no se da, de paso lo voy a tratar, ¿ya? Pero me está indicando la cantidad de bacterias. Primero que me está identificando y me está diciendo la cantidad. ¿Es importante? ¿Qué dice el doctor? Sí. Usted dice, pero doctor, ¿por qué? Chicos, esto lo van a ver todos los días. Esto no tiene que ver con doctor. Ustedes lo van a ver, solamente necesitan ver esto. Vamos a ver la endoscopia de la biopsia, porque siempre las endoscopias vienen con las biopsias, ¿ya? De la mano, para parte de casi endoscopia más biopsia. Y esto tienen que saberlo interpretar, ya no es de especialista, ya esto pues lo tienen que hacer. Pues miren, ahora, ¿qué más me interesa saber? ¿Hay alteraciones histológicas que me deberían preocupar? Por ejemplo, la histología te puede decir, doctor, tiene una gastritis folicular. Esta gastritis folicular está asociada al Helicobacter pylori, ¿ya? Pero si te dice, no, tiene una gastritis crónica atrófica, tiene una gastritis con metaplasia, con displasia, o al final te dije, tiene adeno. Entonces, miren, la histología te aporta grado de inflamación, densidad bacteriana y alteraciones histológicas. 3 cosas que te va a aportar, ¿no? Y al final ellos dicen, no encuentran nada de esto y te reportan negativo para atrofia, metaplasia, displasia, negativo para malignismo. Miren, a esta paciente le hemos hecho este endoscopio. Ustedes pasan el endoscopio. El paciente de la doctora me mandó con problemas displácticos y le mandé su endoscopio. Y la endoscopia te dice eso, ¿no? Le hacen la endoscopia, dice, vamos a tomar la endoscopia, la hacemos, te encuentran esofagitis grado A, pero te dice, mira, en el estómago vamos a encontrar acá, ¿no ven? A nivel del norte del fondo del cuerpo, un petequiado difuso, de mucosa de atrio, evidencia de lesiones elevadas con depresión central, se toma biopsia. Endoscópicamente, ¿qué concluye? Que tiene una esofagititis grado A, eso puede ser más patológico, como dicho, la esofagititis grado A, pero te dice gastritis petequial del fondo del cuerpo, te está diciendo, mira, el grado de inflamación de la mucosa, inclusive a punto de sangrar, ya, petequial. Pero ven ellos estas alteraciones, gastritis verrugosa de A. Cuando ven esta alteración endoscópica, ellos siempre van a biopsia, ¿ya? Y miren, esta es la biopsia. Así va a venir por ti. Así se lo va a presentar. ¿Qué dice la biopsia? Tienen tu histología. Ya tienen endoscopio, es cosa, pero en histología. Todo siempre dice, endoscopia más bien, endoscopia, casi así. Conclusión, ¿no? Miren,
Gastritis crónica folicular, mira, te está haciendo el grado de actividad inflamatoria, te dice moderado. Te está indicando la cantidad de bacterias, te dice 3 sobre 3. Te está indicando que no hay atrofia, tranquilo doctor, no pasa nada, ¿ya? Lo atrofia significa eso que puede ir acá. Te dicen metaplasia, tampoco hay doctor, displasia no hay. Y al final ellos concluyen, esto listo, esto, negativo para malignidad. ¿Qué tengo que hacer? Trata solamente de probar. Pues y el tratamiento ya lo sabemos. Pero dice, siempre viene con esto. La endoscopía siempre viene con la biopsia. ¿Ya? Y en la biopsia esas tres cosas no hay que interpretar, no hay otra cosa que interpretar, ¿no? Entonces, de todas estas alteraciones endoscópicas, miren, las vesugosas, como decía acá, lesiones elevadas de aspecto vesugoso, siempre están asociadas al Helicobacter pylori. De esta alteración endoscópica me interesa la atrofia. Cuando hay atrofia, porque eso puede ir a cáncer, eso me interesa, ¿no? Ahora, mire, gastritis crónica atrófica hiperplásica es la gastritis vesugosa, así lo ven, ¿no? Gastritis crónica vesugosa y ya está. Entonces, aquí por esta gastritis crónica hiperplásica o nodular, esto está asociado al Helicobacter pylori, siempre la van a asociar, esto siempre la van a biopsiar. Y estas dos alteraciones están asociadas a Helicobacter pylori. Endoscópicamente ellos saben que esto es por Helicobacter y la tienen que biopsiar, ¿ya? Y miren, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando el paciente está colonizado para la bacteria, se llama la escala de eventos de Correa. Es decir, un paciente con una mucosa gástrica normal hace una gastritis crónica activa, pero puede evolucionar la gastritis atrófica, metaplasia intestinal. Si en histología encuentra gastritis atrófica, metaplasia intestinal, alto riesgo de cáncer. Miren, el riesgo de progresión a cáncer es altísimo, ¿ya? El de atrofia es el 0.8% y el metaplasia es el 8%. O sea, tengo que hacer los controles seguidos. Peor si me dice displasia, peor si me dice carcinoma. ¿Ya? Entonces, cuando esto desde el punto de vista encuentran gastritis atrófica, pues yo lo tengo que estadificar. ¿Ya? Y en la estadificación hay dos formas de estadificar la gastritis crónica, ¿ya? Atrófica. O lo hago con Olga o lo hago con Holguín. ¿Ya? Con Olga indica, se utiliza la alteración atrófica. Para Holguín utilizo la metaplasia. ¿Ya? Y lo voy a dividir en grados, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces esto sirve para ver el riesgo de cáncer. Por ejemplo, si yo tengo un Olga, y dice, doctor, tiene un Olga 3 a 4, significa que tiene una atrofia moderada, o si tiene un Olga 4, tiene una atrofia severa. Entonces te dice, doctor, cuidado, alto riesgo de cáncer, alto riesgo de cáncer. Esto es como para un cáncer, tengo que estadificar en qué, o sea, cuán alterado está esta atrofia, ¿ya? Y peor si te dice, mira, asociada a displasia, ¿no? Entonces, los Olgas 3 a 4 tienen alto riesgo de cáncer gástrico, ¿no? Pues el tratamiento, hemos dicho, depende de la etiología, ¿no? Si es etiología positiva, etiología negativa, los grupos de test, depende de mucosidad etrófica, por ejemplo, tendría que hacer un adecuado seguimiento. Por ejemplo, en los gastritis crónica atrófica, como hay alto riesgo de cáncer gástrico, la endoscopia más la biopsia tendrán que hacer cada 3 años. Hay que hacer el seguimiento. Si el paciente tiene riesgo familiar con cáncer gástrico, cada 1 a 2 años. ¿Ya? Entonces, pero siempre asegurarse de erradicar el Helicobacter pylori, siempre. ¿Ya? Entonces, estoy basado, como dicen, reduce el riesgo de progresión a cáncer, ¿no? Ahora, si esta alteración histológica hay displasia, a eso estamos fregados, ¿no? Los seguimientos son cada 6 meses, ¿ya? Cada 6 meses. Y si hay alta displasia, esto puede ir a disección mucosa o resección mucosa. Bueno, vamos a ver esta última partecita de las úlceras. Entonces, las úlceras, miren, el paciente, esta lesión de la mucosa puede profundizarse en la pared, ¿no? Y traducirse en una úlcera. ¿Qué significa? Que una pérdida de los fluidos en cualquier parte del tubo digestivo va a ser una úlcera. ¿Por qué se produce? Por un desequilibrio entre factores agresivos y defensivos, ¿no? Va a hacer que la úlcera, esta lesión, miren, vaya adquiriendo mayor profundidad. Cuando las erosiones se llegan, erosión solamente cuando la pérdida es apenas de 2 a 5 milímetros, ¿ya? Solamente superficial, pero cuando la úlcera se profundiza hasta la muscular mucosa, entonces la pérdida de la mucosa es mayor a 5 milímetros. Esto es profundo, esto ya es una úlcera. Pero ¿qué es lo importante de la úlcera? Hemos dicho que se produce por desequilibrio, defecto, agresivo y defensivo. Úlcera, ¿no? Si tomas AINE de mucho tiempo, vas a alterar este equilibrio y vas a ocasionar úlceras, ¿no? Otra cosa es por los AINEs. El Helicobacter también hace eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo más importante?
¿las úlceras están asociadas al Helicobacter pylori? ¿Sí o no? Hemos dicho, la principal complicación de la situación por Helicobacter pylori es la úlcera, la principal complicación. ¿Ya? Miren, las úlceras gástricas tienden a ser más malignas, en cambio las úlceras duodenales tienden a ser más benignas. Si yo encuentro una úlcera duodenal acá, no le voy a tomar biopsia, tengo que hacer tratamiento erradicador. Pero si tengo una úlcera gástrica, yo necesito biopsia para descartar cáncer. Pero es una persona de la tercera edad, ¿no? Pero ¿qué nos interesa de esto? Quiero decir, miren, de las causas más frecuentes, hay causas menos comunes y las más comunes. Las más comunes, dos cosas, o es Helicobacter o es aire, ¿ya? Pero esto me interesa, este cuadro, que se, miren, en el hospital, si encontramos un paciente con una úlcera duodenal, ¿ya? Ha entrado por hemorragia digestiva, porque una manifestación de la úlcera es la hemorragia. El paciente entró por hemorragia digestiva, ¿ya? Pero no lo puedo biopsiar porque está con hemorragia, ¿no? Porque da falso positivo, no lo puedo biopsiar. Además está contraindicado la biopsia, ¿no? Porque va a dar falso positivo. Pero como esta úlcera duodenal está asociada en un 90-95% al Helicobacter pylori, de entrada le vamos a hacer tratamiento radical. Él tiene que irse con tratamiento erradicador a su casa, ¿ya? Es como la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis, la etiología era el hito, la colelitiasis. El paciente se va hacia el hospital sin vesícula, se va colecispectomizado para que no haga otro evento. Entonces lo mismo acá, ¿ya? El paciente se tiene que ir con tratamiento erradicador, ¿ya? Pero cuando la úlcera es gástrica, miren, el porcentaje como causa de úlcera ya va a bajar un poquito. Acá puede ser por AINES, o sobrecarga ácida, por edad. Pues hay que ir viendo esto, ¿no? Por eso les decía, la úlcera es H. pylori positiva o H. pylori negativa, lo primero. Dos, la úlcera es benigna o es maligna. Por ejemplo, las úlceras gástricas tienden a malignizarse. Acá se chequeó más biopsia, ¿ya? Peor si es mayor edad. En cambio acá, en la úlcera duodenal, generalmente no se quiere biopsia, ¿ya? Porque sé por epidemiología que el 95% de las úlceras duodenales están asociadas al Helicobacter pylori. Si mi paciente entró por hemorragia digestiva, le voy a hacer tratamiento erradicador, ¿ya? Le voy a hacer tratamiento erradicador. Mira, ¿y qué pasa con la úlcera? ¿Por qué se producen las úlceras duodenales? Que es lo más frecuente. Miren, esta bacteria, el Helicobacter, siempre coloniza o antro o duodeno, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces, que a ese nivel se empieza a producir, ¿qué? La somatostatina. ¿Qué hace la gastrina? Estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe la producción de ácido clorhídrico. Pero miren, ¿qué hace la bacteria? Suprime la producción de somatostatina. O sea, no hay quien le frene la gastrina. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Una hipergastrinemia. Se va a ver una hipergastrinemia, va a haber mayor producción de ácido, por tanto, mayor úlceras. Mayor úlcera. Entonces, de esa manera, estas úlceras que están en el duodeno tienen siempre elevada producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Siempre. Esa es su explicación. Miren, esta es la explicación de AINES que ya dijimos, ¿no? Como miren, todos estos AINES, el ácido salicílico, siempre pues buscaban mejorar ese efecto colateral, ¿no? Durante años. Porque cada vez que daban aspirina, el paciente tenía hemorragia. Cada daban diclofenaco, dijeron, buscaremos un medicamento que solo iba a la COX-2 y no la COX-1. Porque normalmente la COX-1 hace que se sintetice la prostaglandina y mejore el flujo. Eso es normal, eso es fisiológico, ¿ya? Pero en la inflamación se produce esta enzima, la ciclooxigenasa 2, que también produce prostaglandina, pero es tipo inflamatorio. Entonces, miren, ¿qué pasó con el ibuprofeno? ¿Qué pasó con el diclofenaco? El diclofenaco inhibía a las dos ciclooxigenasas, a la COX-1 y a la COX-2, ¿ya? Pero lo ideal era solamente que iban a la COX-2, no a la COX-1, porque la COX-1 era fisiológica. Entonces cada vez fueron mejorando, ¿no? De tal manera que todos los últimos años, como ven por acá, el celecoxib, ¿qué pasó con el celecoxib? Ya no actúa sobre la COX-1, pero actúa sobre la COX-2, es más selectivo. Por lo tanto, ocasiona menos daño gástrico, ¿ya? Porque tiene más especificidad sobre esta ciclooxigenasa. Entonces, todos estos tiempos han ido mejorando eso. Evitar los efectos colaterales en el estómago y en el riñón, ¿ya? Bueno, eso son todos los AINES. Entonces, cuando hay una úlcera, aparte de decir que es H. pylori positiva y H. pylori negativa, lo otro siempre es benigno o es maligno. Lo primero, si es benigno, es el Helicobacter pylori mamar,
O si es maligno, será un linfoma no nodal o un adenocarcinoma. Siempre, si un paciente entró por úlcera y no puedo biopsiarlo, tengo que hacer la biopsia, chicos, tengo que buscarle la úlcera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pronóstico depende de eso, ¿no? Depende de eso. Muchos pacientes, por ejemplo, con úlceras grandes, le hemos hecho la biopsia y resulta que sale negativo para maligno. Pero doctor, es una úlcera grande, es un cáncer, ¿no? Vamos a ver la lesión de Bormann en el cáncer, pero siempre salía negativo. La primera biopsia negativo, la segunda biopsia negativo, en la tercera biopsia recién sacábamos adenocarcinoma. A veces tiene que ser 3 biopsias. No se confíen con una biopsia, ¿ya? Si el paciente tiene síntomas de cáncer, hasta la tercera biopsia recién sale biopsia, doctor, positivo para malignidad, ¿ya? Siempre recién sale. Ahora, las úlceras, si bien se pueden manifestar con cuadros clínicos, realmente se manifiestan con complicación. ¿Cuándo nos hemos dado que tiene paciente, por ejemplo, úlcera? Cuando ingresó por hemorragia intestinal. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando se perforó, ¿no? Por un abdomen se perforó, había sido una úlcera. Sangró, había sido una úlcera. Pero muchas de las úlceras son asintomáticas. El paciente puede tener su úlcera y no manifiesta síntomas. En el hospital ha pasado con 2 colegas, ¿ya? De repente el colega se desmayó en pleno pasillo. Ay, doctor, ¿qué pasa? El potasio está taquicárdico. Inmediatamente, laboratorio, bajó la hemoglobina, endoscopia, y era un úlcera que estaba sangrando, ¿ya? Bueno, pasó fisioterapia, un cirujano, así, jóvenes, ¿no? Ni siquiera mayores, de 50, 40, 50 años, ¿ya? Se desvanecieron. Entonces, ¿cuál fue la causa? La manifestación, a veces la hemorragia. Porque estas úlceras no tienen la sensibilidad, a veces solamente tienen síntomas dispépticos. Claro, cuando encontramos la endoscopia podemos encontrar, pero a veces se manifiestan directamente con sangrado, con hemorragia, ¿no? A veces tiene estos síntomas de dolor activante, que corre transmisión de los alimentos, pero finalmente vienen con complicaciones. Las úlceras generalmente vienen con complicaciones, ¿no? Es difícil hacer sin, pero no tienen los síntomas, ¿no? Entonces la endoscopia siempre, chicos, la endoscopia, ¿qué nos va a indicar? El tamaño de la úlcera, la localización, si es gástrica, si es duodenal, es diferente el pronóstico, si tiene bordes irregulares, la va a biopsiar. Y además una cosa que ahora ha aumentado en la biopsia, la endoscopía más biopsia, yo puedo buscar el Helicobacter pylori en la biopsia. Yo puedo pedirle PCR con sensibilidad a la claritomina. Sí. Ahora esto esto es lo nuevo, ¿ya? No tenía. Porque a veces en las cestas, pero en la biopsia yo puedo pedir y me va a dar resultado, ¿no? Y es lo que quería yo también identificar el Helicobacter. Pero miren, las úlceras, chicos, puede haber test tan superficiales, pero muchas veces las úlceras son profundas, o sea, pueden perforarse. Miren, puede llegar hasta la cerosis y perforar la cerosis. Entonces, las úlceras muchas veces comprometen toda la pérdida. Mira, hasta llegar a este estadio, muchas veces el paciente está asintomático, no tiene mucha manifestación clínica, ya mucha manifestación clínica no la hay. Pero por eso que la endoscopia es importante. Si yo veo una úlcera así, finita, la tengo que biopsiar. Puede ser cáncer. Tengo que biopsiar, ¿ya? Necesito biopsiar. Necesito ver, les decía, H. pylori positiva, H. pylori negativa, benigna o maligna. Eso es muy importante. Depende de eso mucho el manejo. ¿Ya? El manejo. Las úlceras, mira, por la endoscopia, siempre esto es importante, ¿no? Ahora estoy de contrastar la película. Entrada, endoscopia, ¿no? Siempre endoscopia de seguimiento de pacientes con úlceras grandes, complicadas, pacientes de tercera edad, siempre hay que descartar malignidad. Y otro, confirmar el éxito de la identificación si el paciente tuviera infección por el Helicobacter y siempre. Ahora, el tratamiento de úlcera va a ser el quirófano, depende si es AINES, voy a tener que discutir con AINES. Si es Helicobacter, voy a tratar el Helicobacter. Si es por cáncer, porque igual úlcera, pero el es maligno, el cáncer, voy a tener que tratar el cáncer. Entonces, depende mucho la etiología, ¿ya? Obviamente, supresión de la producción de ácido, IBPs, el tratamiento es más etiológico, ¿ya? Más etiológico, ¿no? Químico dietético, pH, con IBPs, principalmente en nuestro medio, erradicar el Helicobacter pylori, ¿sí? Eso va a ser lo más importante, ¿ya? Si hay hemorragia, el tratamiento va a ser endoscópico y el tratamiento quirúrgico, si hay perforación, sangrado, oclusión, el tratamiento va a ser quirúrgico. Miren, estas son las complicaciones que dejan las úlceras. Las úlceras gástricas, por la localización, pueden ocasionar 2 complicaciones: o hemorragia o se perfora, ¿ya? Las úlceras gástricas. Pero las úlceras duodenales, ¿cuáles son las complicaciones?
Tres complicaciones. O la hemorragia, o la perforación, o se estenosis. ¿Ya? Aquí la estenosis. Entonces son las tres complicaciones. Hemorragia, perforación, estenosis, propio de la úlcera duodenal. En cambio, la úlcera gástrica, solo hemorragia y perforación. En la próxima clase vamos a ver hemorragia digestiva. Listo. Podemos descansar. Bueno, el examen, ¿no? ¿A qué hora es el examen?